Vamos a leer desde Romanos capítulo 5, del 12 al 21. Leeremos todo para que tengamos aquí claro de qué se trata. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación divina. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Toman asiento. Qué tremendo texto, ¿verdad? Que habla bastantes cosas. Un poquito pareciera como un crucigrama, ¿no? Que encaja todo muy bien, pero está como un crucigrama como encajonado tan bien que hay que un poquito sacar los distintos elementos aquí para que podamos darnos cuenta, wow, o sea, sí hay mucha verdad, pero parece que como que Pablo está aquí comenzando uno y el otro y otra vez y así, y todo hermoso. Pero parece que un poquito hay que descifrar un poco aquí, no porque está oculto o misterioso algo, ¿no? Sino un poquito hay que, voy a utilizar una palabra, un poquito vamos a ordenar aquí, ¿no? Esto mismo lo que Pablo dice aquí en varios versículos a los romanos, en otra carta vamos a leerlo también, lo mismo. Luego Pablo se da cuenta, ¿no? Creo que he dado mucha vuelta en este, ¿no? Tal vez alguien preguntó, y Pablo, ¿no puedes decir lo mismo un poco más reducido? A ver, voy a intentar. E intentó y lo logró. Vamos a ver eso al final, donde Pablo lo resume todo esto en una sola frase al final o en dos frases al final todo esto. Bien. Pero por alguna razón Pablo también escribe eso y también está inspirado por el Espíritu Santo de esta manera para que nosotros podamos también un poco cranear. Dile a que está a tu lado, hay que a veces un poco cranear también. No, de verdad, dile un poco a tu lado, ¿no? Un poco a tu lado. Dile a tu lado, un poco hay que cranear a veces también, ¿no? Para poder comprender las Escrituras. Entonces, vamos a desglosarlo aquí, como ya lo he puesto en el título de la prédica, donde he puesto la relación entre Adán, Moisés y Cristo. Eso vamos a observar aquí porque de esos tres personajes habla aquí el apóstol Pablo y describe Pablo lo que son los resultados del Evangelio, los resultados, lo que realizó Moisés y los resultados también de lo que realizó también Adán, ¿no? Eso vamos a observar aquí un poquito porque de eso está hablando Pablo. Los resultados de Adán, los resultados de Moisés, los limitados resultados de Moisés a la verdad y los resultados absolutos de Cristo. Aquí en el versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí estamos frente a una de las enseñanzas, aunque parece crucigrama,
pero estamos frente a una de las enseñanzas más importantes en la Biblia para comprender justamente esta fuerte acusación, pues, ¿y por qué somos pecadores? O sea, está bien ya la enseñanza, todos somos pecadores y todo ya de alguna manera, pero al final no es una acusación, tal vez no es una calumnia tal vez, y tal vez no somos tan malos como hoy día muchos opinan y la psicología moderna opina, ¿no? Que al final el hombre es bueno, solamente que el entorno lo hace como malo, ¿no? Esa es un poquito la idea que reina hoy día en el mundo, en la humanidad, el humanismo, ¿no? Como que el humano es bueno, nace bueno, sin embargo su entorno lo vuelve a veces malo, ¿no? ¿Es cierto eso lo que dice Pablo? Que realmente somos pecadores desde siempre, desde el mismo nacimiento. El rey David hemos observado incluso desde la misma concepción. Es decir, donde nuestra vida realmente así tal cual inicia. Bíblicamente inicia con la concepción y también biológicamente inicia con la concepción. Entonces, realmente desde este momento somos así tal cual pecadores y una naturaleza pecaminosa. Ese es el texto que justamente nos aclara de qué manera nosotros somos realmente eso lo que Pablo ya había dicho. Y son resultados, Pablo lo llama aquí, de Adán. Son los resultados, lo que algunos dicen el pecado original, tal vez lo han escuchado, algo así, ¿no? Podríamos tal vez mejor cambiar el término, donde entró el pecado a la humanidad y de esta manera afectó a la siguiente humanidad que viene tras esta primera humanidad, lo que es Adán. Entonces, realmente necesitamos darnos cuenta, pero ¿por qué? ¿Qué tengo que ver yo de que Adán ahí en el jardín y con Eva, ¿no es cierto? Ahí hayan comido y nos recordamos de esta historia un poco, ¿no? Ahí Eva, ¿no? Y el árbol y el fruto prohibido, ¿no? Y al final no es Adán, ¿por qué acusas aquí a Adán? Dice por ahí, ¿no? Al final fue la mujer que introdujo el pecado, ella pecó primero y después Adán, ¿no? Entonces necesitamos un poco explicar esto, que de eso Pablo aquí no está hablando. A ver, escúchame bien. A ver, dile a que está a tu lado. De eso Pablo no está hablando. De eso Pablo no está hablando aquí, ¿no? En ningún momento aquí menciona a Pablo aquí el fruto prohibido. Obviamente, indirectamente hace referencia, pero no directamente. Directamente está hablando Pablo de otra cosa, y eso es lo que necesitamos nosotros observar. Pero lo que Pablo ya explica es de cómo nosotros, como tú y yo, somos constituidos, como dijo aquí también, somos constituidos pecadores. Así como la justificación por fe viene a nosotros, es puesto en nuestras vidas, es algo constituido hacia nosotros, es algo puesto a nosotros, algo que no teníamos. Nosotros no teníamos justicia, nosotros no somos justos por nosotros mismos, pero Cristo nos constituyó justos, nos declaró justos. Y esta misma palabra utiliza el apóstol Pablo para que de esta manera también somos constituidos pecadores. Y ahora realmente, pero ahora sí viene raro el asunto. ¿Cómo es eso? O sea, ¿somos simplemente pecadores como constituidos, como declarados pecadores? Espera un ratito. El apóstol Pablo está hablando que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por este pecado, la muerte. Y así tanto el pecado y la muerte. Y ahora dice algo muy interesante. Pasó a todos los hombres. Es decir, traspasó. Involuntariamente. Nadie te ha preguntado. Involuntariamente. Nadie te ha buscado tu opinión. Sino simplemente el pecado traspasó a toda la humanidad. Como una lanza, que algunas historias en la Biblia, ¿no? Donde alguien manda una lanza, claro, ¿cómo lo va a hacer? Lanza una lanza, no sé cómo decirlo, o expulsa una lanza, por decirlo así, ¿no? Y a veces hay el caso donde hay unas personas en la fila, ¿no? Y lo pasa la lanza y vaya traspasando
la primera persona, la segunda persona, y si hay más de repente, dependiendo de la fuerza de la lanza, vaya traspasando a las diferentes personas, matando a todos, afectando a todos. Y claro, los que estaban en la segunda, tercera, cuarta fila podrían preguntar, ¿pero por qué a mí? Está bien el primero, porque él estaba ahí como, yo estaba detrás nomás. Es que traspasó. ¿Ahí me entienden? Traspasó. Así explica Pablo cómo ha pasado la muerte y el pecado a toda la humanidad. Es decir, la Biblia ve, y Dios ve, la espiritualidad ve a la humanidad como una familia. No solo como individuo. Ahora en el nuevo pacto, Dios también nos ve como individuos, pero al inicio Dios vio la humanidad como una familia. Una familia que pecó y por ende toda la familia, toda la raza humana es contaminada por el pecado. A veces comparan justamente lo que estamos viviendo hoy día con el virus, con un contagio de virus. El contagio de virus muchas veces no es por culpa de uno u otro, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sino donde tú no lo esperabas, por eso nos cuidamos y debemos seguir haciéndolo, ¿verdad? ¿No? Con la higiene y los barbijos y la distancia y todo eso. Gracias a Dios todavía tenemos espacio aquí, eso es bueno, gracias al Señor, ¿no? Pero de repente a algunos, no aquí en la congregación, pero a algunos se los ha contagiado, aún también de la congregación, pero no en la congregación estoy diciendo. Entonces, ahora, ¿es por culpa de ellos? Antiguamente, y a veces nuestra mente como evangélicos también a veces vuela tal vez algo malo han hecho, ¿no? A mí no me toca, yo busco al Señor y yo oro. ¿Y por qué le ha tocado a este hermano, a esta hermana? Tal vez hay algo ahí. Así pensamos a veces, ¿sí o no? Sin embargo, el virus no tiene preferencias. ¿Me explico? El virus no, a este sí, a este no. Sino el que se contagió, se contagió. Ahora, el cuerpo de cada uno es constituido también diferente. Y como dicen algunos, hay diferentes enfermedades de base, etcétera, etcétera. Uno lo tiene, otro no lo tiene. Entonces, hay unos deben cuidarse más que otros incluso, ¿no? Etcétera, etcétera. No voy a explicar lo que ya sabemos, todo por memoria ya. Sino que lo que queda claro, por eso nos cuidamos. Cualquiera pueda contagiarse. Aun cuando nos hemos vacunado, todavía hay un tiempo, ¿no es cierto? Todavía la persona puede contagiarse, porque la vacuna no entra inmediatamente en función, ¿no es cierto? Sino necesita un tiempo. Y además algunas vacunas tienen una segunda porción incluso, ¿no? Como una segunda unción, digamos, ¿no? Entonces no es tan sencillo, pero de la entrada es importante entender, cualquiera puede contagiarse, por eso nos cuidamos, ¿sí o no? Así es con el pecado, dice Pablo. Pasó nomás simplemente a todos los seres humanos, sin que te hayan preguntado. Es como la familia. ¿Acaso has podido escoger a tus papás? ¿Has podido escoger a tus hermanos? Ni a tus tíos, ni a nada has podido. Naciste ahí en tal familia, y esa es tu familia. ¿Te gusta o no te gusta? Tal vez algunos mirando ahí desde la cuna, esto no, yo no quería esto. Yo quería lo otro ahí. Así a veces, ¿no? ¿Pero funciona eso? No. Nacemos una familia y nacemos de repente hasta con sus enfermedades a veces, ¿sí o no? Porque nos hacen ¿qué? Nos hacen pasar genéticamente enfermedades X y cuales. Y a veces es bueno averiguar, yo podría tal vez, si uno estudia eso, ¿no? La medicina estudia eso, ¿no es cierto? Entonces, a veces nos dicen los médicos, bueno, usted podría, entonces cuídese en esta área, esto, del uno, lo otro, ¿no? Para que revisaremos, cuidaremos. Y hay personas que mueren por enfermedades heredadas de sus antepasados. Entonces, ¿qué pasó? Tengo pecado y... No, es una enfermedad que ha pasado simplemente de generación en generación. Pablo no sabía de la genética, pero Pablo sabía de lo espiritual y cómo funciona el pecado. Y Pablo dice, así también pasó nomás, sin preguntar, sin pedir permiso, pasó nomás el pecado a toda la humanidad. Porque somos la generación adánica o adámica. Somos de Adán en castellano.
Amén. Entonces, de esta manera, Pablo dice en el 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y escuchen bien, miren lo que dice. Aún reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Eso no interesa, dice Pablo. ¿Hay un pecado o no? Seguro han pecado también, pero eso no, Pablo dice como hipótesis, eso no interesa. Reinó la muerte y reinó el pecado ahí. Es como un gobierno. Cuando uno nace bajo un cierto gobierno, no lo ha escogido, entonces tiene que vivirlo ahí y punto. Así reina la muerte y el pecado sobre los humanos. Los que lo desean o no lo desean, los que lo saben o no, les interesa o no les interesa. No, a mí no me interesa el pecado. Eso más bien no interesa. Tu opinión, mi opinión, no importa. Pasó simplemente el pecado. Como la enfermedad heredada. No importa tu opinión, estás de acuerdo. Ahora, claro, puedes entrar en campaña de oración, echar fuera y todo eso. Bueno, si Dios escucha, por ahí uno puede ser sanado. Yo tampoco digo que no sea posible. Pero humanamente hablando, pues eso así pasa ahí. Y sería bien que tú te cuidas, ¿sí o no? Hay enfermedades ni hay posibilidad para cuidar. Simplemente pasa y pasó y ya. Y hay personas que mueren. Aún sobre los que no lo desean así. Voy a leer algo. En el verso 17 dice la primera parte. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Pablo repite esta idea varias veces. Por la transgresión de uno solo reina la muerte sobre todo ser humano. Pablo nos está presentando, ¿por qué somos pecadores? Porque eso es un gobierno, es una potestad sobre la humanidad de la cual no puede escaparse. Hoy diríamos, es como la genética, es como la información genética que viene en paquete. ¿Alguien me entiende? Viene en paquete. En el paquete está en la humanidad que somos pecadores. Y que morimos o no. Como muchos podemos decir, lo más seguro en esta vida que es. Muchas cosas no sabemos qué va a pasar, voy a encontrar trabajo o no, dónde voy a vivir, al uno, lo otro, tendré familia, me casaré o no, algunos jóvenes andan preocupados, ¿no? Así o no, ¿cuántos hijos tendré, tal vez no. O sea, muchas cosas pueden ser variables y relativo, pero créeme, y creo que es así, algo que no es relativo, es totalmente absoluto, y la palabra también lo muestra así, es la muerte segura. Jesús dice otra cosa. Jesús dice, aunque el que muera, vivirá para siempre. O sea, ni ha venido Cristo para liberarnos de esta muerte física, ¿no? Como algunos creen a veces y han hecho creer a otros, ¿no? Cuando nosotros somos creyentes, ni la muerte física va a atacarnos. Y yo digo, oye, lee la Biblia un poco mejor, no seas estúpido. Disculpa que lo diga así bien enfática, pero es necesario. Porque hoy día hay muchos que tergiversan las escrituras, pero de forma, y lo doblan así. La palabra de Dios dice, aquí justamente estamos leyendo, la muerte está reinando sobre la humanidad. La humanidad no puede escaparse de esto. Es lo más seguro que va a venir. Por eso justamente es la pregunta, ¿qué haces con tu vida? Porque tienes una sola. Ni siquiera es como en las falsas religiones ahí que hablan de la reencarnación. Al final tengo una segunda oportunidad. Solamente ojalá no tendré mala suerte de nuevo. Ojalá naceré en la siguiente vida como algún rey, algún millonario. Esa es a veces nuestra falsa esperanza. Pero eso es una otra estupidez. Disculpa que lo diga así. Tenemos una sola vida. Dile a que está a tu lado. Una sola vida tienes. Y así también una sola muerte. Y luego dice la palabra, y luego el juicio. Hebreos, la carta a los Hebreos. Entonces, por la transgresión de uno solo, de este Adán, como llama Pablo, reinó la muerte. Verso 15 decía, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Lo repite la idea varias veces. Por la transgresión de este uno solo, de este Adán, los muchos murieron. En el verso 16 y 18 dice, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Esa es la idea que Pablo está aquí transmitiendo y enseñándonos. ¿Por qué somos pecadores? ¿Por qué morimos? ¿Por qué somos de una naturaleza pecaminosa?
Por un solo pecado, por la transgresión de un solo hombre, todos hemos sido constituidos pecadores y la muerte reina sobre nosotros. Y un solo hombre, que Pablo lo llama Adán, no hay escapatoria ni esperanza. Es decir, Adán ni siquiera nos ofrece esperanza alguna para poder escaparse de esto. Amén. Amén. Es así. Verso 18 dice, así que como por la transgresión de uno, Pablo insiste para que entendamos, por la transgresión de uno, verso 18, vino la condenación a todos los hombres. A mí nadie me ha preguntado, no interesa. En este sentido se llama a Adán la solidaridad de Adán. Adán es muy solidario con nosotros, tal vez un poco en sentido negativo, ¿no? Pero eso es Adán. Nos incluye a todos, como un barco. Es como un barco, si estamos en un barco, una tormenta, todos ahí, y se hunde el barco, ¿quiénes se hunden ahí? Todos. En un avión, se cae el avión, claro, empezamos a orar y todo eso está perfecto, lo entregamos al Señor. Bueno, nosotros no nos ha pasado, ¿no? Ojalá nunca nos pasa, ¿no? Y oramos por eso también, pero a otros les ha pasado. A veces hay uno u otro, depende por algún milagro ha podido salvarse de un accidente aéreo. Pero baja el avión y al final todos están ahí sentados. Así es también la transgresión de uno, así vino la condenación a todos los hombres. Y en el verso 19 dice todavía Pablo, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Se dan cuenta cuántas veces Pablo aquí habla los resultados negativos y mortales y pecaminosos y de juicio y de condenación por la generación adánica? Simplemente. Así pasó a todos los hombres. Ahora, un poquito para aclarar esto aquí que siempre digo como Pablo lo llama aquí Adán. A ver, escúchame bien esto. Van a estar muy atentos. Dile que estén atentos. ¿En quién está pensando Pablo en este un solo hombre? En este hombre que ha traído esa desgracia, por decirlo así, a toda la humanidad. Claro, podemos hasta decir, deberíamos crucificarle. Puedes hacerlo, pero de nada te sirve. En cambio, el otro fue crucificado, es otra cosa, ¿verdad? Eso sí nos sirve. Entonces, queridos, no nos sirve tampoco matarlo o crucificarlo o condenar cuando lo veo en el cielo, ojalá nunca lo veo, digamos así, digamos, ¿no? Eso no es el tema. Por eso hay que pensar muy bien de qué está hablando Pablo aquí. Por eso quiero un poco aclarar, porque no echan la culpa de repente a alguien que, el pastor Reino, de hecho tú, no, así digamos, ¿no? A ver, ¿en quién está pensando Pablo? A ver, escúchame algo muy importante ahora. De todas maneras, Pablo, escúchame bien, no está pensando en Adán, el marido de Eva, padre de Caín, Abel y Set. Ahora, Pablo, pastor, ¿qué está diciendo? Sí, Pablo no está pensando en el marido de Eva, que se llama Adán, que es padre como varón de Caín, de Abel y Set. Pablo no está pensando en este individuo. ¿Eso me han entendido? Tal vez un poco, ¿qué está hablando? Si me has entendido, ya estamos avanzando. Pablo está pensando en Adán como género humano y no como una persona masculina. Me voy a explicar, tranquilos. En el diccionario hebreo tenemos 3 acepciones para la palabra hebrea Adán. 3 acepciones. Es como cuando explicamos, cuando justamente leemos de repente la carta a los romanos, ¿no? De repente ocurre una palabra carne. Lo que he explicado muchas veces los días miércoles, ¿no? La palabra carne. Carne tiene diferentes significados. Carne puede referirse a nuestra carnalidad, es decir, a nuestra pecaminosidad. Pero carne también es utilizada en la Biblia en otro sentido, con otra acepción. En el sentido de simplemente nuestro cuerpo físico. Algunos gnósticos dirían, ¿pero no es lo mismo? No. Eso es muy enfático.
No es lo mismo. El cuerpo físico no es lo mismo como la naturaleza pecaminosa. Esos pensamientos gnósticos, si tú tendrías esto, ¿no? Como que esto es pecaminoso, esto es malo. No, eso no es malo. Nuestra naturaleza pecaminosa es mala. Nuestro cuerpo físico, la palabra dice hasta, es maravilloso. Dios lo ha creado maravillosamente, ¿no? Ahora, es afectado también por la naturaleza pecaminosa, pero no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque Cristo también ha tenido una carne física, así se expresa la palabra. Cristo en su vida de carne, dice la Biblia, utilizando el mismo término. Entonces, para que nos damos cuenta que no porque aparece la misma palabra en griego, en hebreo o aún en español, siempre es el mismo significado. Tiene diferentes significados. ¿Y cuál significado tiene? Eso hay que analizar y estudiar. Por eso les dije al principio, hay que cranear al leer la Biblia. Amén, para que no llegues. La palabra mundo tiene diferentes significados. En español se recuerda la palabra vela. Vela puede ser diferentes cosas. ¿Se recuerdan qué podría ser vela? ¿Qué es una vela? ¿Qué es la vela? De un barco. Pero tal vez tú hayas pensado en otra vela. ¿En cuál? Dímelo. Para... ¿Un qué? ¿Qué es eso? Ah, lo mismo, ¿no? Del barco. Para la luz. Ah, ya, para la luz. ¿No? Exactamente. La vela para la luz lo llaman en la mesa. No vas a poner una vela de barco en la mesa, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Que una misma palabra tiene diferentes acepciones, diferentes significados. Así también la palabra Adán. Y Pablo, cuando está hablando de Adán en Romanos 5 y en 1 Corintios también, no está pensando en el marido de Eva. Escúchame bien, más bien está pensando en los 2, en los 3, en los 5, en todos ellos. ¿Me explico? Vamos. Entonces, hay 3 acepciones. ¿Cuáles son? La palabra hebrea número 119, que en hebreo es Adam, puede significar enrojecer, rojear, rubio, el rostro, Adam. La palabra hebrea 120, la siguiente, Adam, igual Adam, puede ser simplemente significar humano, especie de humanidad. Gente puede significar persona, a veces incluso varón. Pero no es lo principal. Lo principal es humano, especie de humanidad. Todos los hombres podemos llamarlo también. La palabra hebrea 120, Adam. Y la tercera, la 121, Adam o Adán en mayúscula ya, habla de Adán, el nombre del primer varón, el marido de Eva. Eso es Adán, pero esa es recién la tercera acepción, ¿no? Ahora, ¿a cuál se refiere Pablo aquí? Mira, les voy a dar 1 o 2 ejemplos. Vayamos a Génesis 1:26, por favor. Porque necesitamos un poco entender eso, porque rápidamente se nos viene a la mente algunas cositas, algunas historias, y no estamos captando realmente muy bien lo que Pablo está hablando. Pablo está hablando de toda la humanidad, la primera humanidad. Entonces, dice en Génesis 1:26, no te vayas, hijo, en el verso 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, dice, ¿verdad? ¿Al hombre? ¿Sí? En hebreo, sin embargo, utiliza aquí la palabra Adam, y Adam como la especie humana. No está hablando aquí, vamos a crear, ¿cómo dice? Entonces dijo Dios, hagamos a este Adancito, vamos a crear primero al marido de Eva. No está hablando de esto, no está hablando de esto. Ojalá me haga entender esta mañana. Está hablando de Adam, está hablando de la humanidad. Algunas traducciones ponen incluso así, ¿no? Tal vez alguien tenga alguna traducción. ¿Cómo dice aquí? Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos. A los seres humanos. No está hablando de un individuo. Está hablando a los seres humanos. Hagamos a los seres humanos. ¿Cómo va a crear Dios a los seres humanos? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todos los animales. Y ahora dice en el verso 27, por favor. Si me pueden poner el verso 27. Y creó Dios al hombre,
la misma palabra, Adam, en el sentido de los seres humanos. Como dice ahí, por favor, Esperancita? El verso 27 al comienzo nomás. Así que Dios creó a los seres humanos. Así que Dios creó a los seres humanos. Está hablando aquí el escritor de Génesis de los seres humanos, no de un individuo, Adán, sino a los seres humanos. En hebreo ha utilizado la palabra Adam, pero no está hablando de este individuo de Eva, está hablando a los seres humanos, como género humano. Y ahora nos aclara esto aquí, cuando dice, y creó Dios al hombre, es decir, a los humanos. ¿Cómo los creó? A su imagen, a imagen de Dios, lo creó a los seres humanos. Y ahora explica cómo son constituidos los seres humanos. En dos diferentes seres humanos voy a crear. Dice, y creó Dios al hombre, Adán, a los seres humanos, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y ahora explica, uno es el hebreo ish, el varón, y la otra es la isha, la hembra, la mujer. Los creó. Entonces, aquí la acepción de Adán es esta la acepción a la cual Pablo se refiere cuando él habla de Adán. Está hablando de los seres humanos, los primeros seres humanos. Amén. Vayamos a Génesis capítulo 5 rápidamente para observar lo mismo. No solamente ahí lo aparece, sino también en el verso 1 del capítulo 5 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. De Adán. Aquí dice Adán. Pero aquí como que no queda claro, bueno, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere aquí a las generaciones ahora como el individuo, el marido de Eva? ¿O se refiere a los seres humanos? En la Septuaginta, en la versión griega del Antiguo Testamento, dice aquí seres humanos. Se refiere aquí también a los seres humanos. Ese es el libro de las generaciones de los seres humanos. Así comienza el capítulo 5. Y dice el día en que creó Dios a los seres humanos. Dice así en el verso 1. A ver, léemelo esto ahí. Este es el relato escrito de los descendientes de Adán. Bueno, aquí está este pequeñísimo error. Aquí dice descendientes de Adán. Está claro también, pero es descendientes de los seres humanos. Pero bueno, sigue nomás, ahí está. Dios creó a los seres humanos. Cuando Dios creó a los seres humanos. Y ahora está explicando los descendientes de los seres humanos, ¿no? El día en que creó Dios a los seres humanos, Adán, esa es la palabra hebrea, a semejanza de Dios lo hizo. 2. ¿Y cómo lo hizo? Otra vez explica lo mismo. A los seres humanos, a los Adam, es decir, a los Adamcitos. A los Adamcitos, a los seres humanositos, a los Adamcitos los creó varón y hembra. Hay diferentes Adamcitos, hay diferentes seres humanos, varón y hembra. Y los bendijo. Y llamó, ahora viene interesante. Y llamó el nombre de ellos. Ahora escucha, esto es muy importante y muy interesante. Llamó el nombre de ellos, es decir, de ellos dos. Tanto de Adán como individuo y Eva los llamó a los dos Adán. Llamó a los dos Adán. Claro, porque los dos son seres humanos. ¿O solo el varón es ser humano y la mujer? No, la mujer es... ¿Qué será la mujer? No, obviamente que no. La Biblia dice claramente que es hombre y mujer. Los dos conforman la raza humana. Sin uno ni el otro existe. ¿Hay algo más ahí? Por favor, Juan Carlos. El verso 2, ¿no? Los llamó seres humanos. En hebreo, Adam. Los llamó seres humanos. En hebreo, Adam. O especie humana, ¿no? Ahora, volvamos a Pablo. Entonces, cuando Pablo está hablando de la humanidad adámica, para ya utilizar un poquito más así claro, está hablando Pablo, esta humanidad que por la creación implícita, Pablo está hablando, está compuesta la humanidad adámica de varón y mujer.
Porque algunos podían todavía, para evitar esto, Pablo, hay algunos podían todavía advertir, no, un ratito, al final no es Adán el que ha pecado, es primero la mujer. Y Pablo no permite eso, a eso va Pablo. Pablo no permite esto, aquí es, no, todos estamos en este barco, hombre y mujer. Eso en pocas palabras, ¿no? Eso es en pocas palabras. Es que todos están en el mismo barco. Tanto hombre y mujer, varón y hembra están en el mismo barco. Este barco adámico de la especie humana sumisa y sin esperanza en el pecado inundado, la naturaleza pecaminosa. Esto es la humanidad, esta solidaridad obligada. Un resumen acerca de este Adán, de esta humanidad en conjunto de hombres y mujeres, podría ser esto. Este Adán, esta primera humanidad, Adán y Eva, podríamos llamarlo entonces ahora con más claridad, los dos juntos. Entonces ellos trajeron el poder y el reinado del pecado sobre la humanidad. No solo, porque a veces echamos como que, está Adán, si no vea, ¿y qué es de Eva? Por eso es tan importante lo que Pablo está explicando. Es el conjunto de ellos, porque ellos juntamente también tienen los hijos, ¿o no? Entonces, de esta humanidad inundado en pecado, no tienen otra capacidad sino crear o procrear otros seres humanos que también están sumisos al pecado. Esa es la enseñanza de Pablo aquí al final. Y no depende de hombre y mujer. Entonces, este Adán, esta primera humanidad, nos dio una vida, sí, todos nacemos así, todos nacemos seres humanos, pero nos dio esta vida incluida en paquete juntamente con la muerte y sin esperanza. ¿Puede este Adán, esta humanidad, salvar y devolvernos esta humanidad hacia Dios? No. Aunque te esfuerzas, aunque te portes bien, aunque hagas lo que hagas, esta humanidad está perdida en el pecado y en la muerte. Amén. Entonces, ¿puede esta humanidad, primera humanidad o la humanidad en sí, volver a Dios? Un rotundo y resonante no puede. Observemos rápidamente a Moisés. Moisés dice, la ley inculpa o incrimina de pecado. Dice el verso 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, ¿qué dice ahí? No se inculpa de pecado. ¿Cuál es la función de la ley de Moisés? ¿Cuál es la función de la ley de Moisés? Es inculpar el pecado. Cuando no había la ley, los seres humanos que tenían pecado, pero no había un instrumento para inculpar con el pecado. No había un instrumento, no había un objeto, no había con algo, como en la legalidad, en la justicia, no había algo que se podía presentar. Y podría ocurrir el peligro, bueno, entonces si no se puede demostrar la pecaminosidad, entonces debemos suponer, como decimos, su inocencia, ¿sí o no? Lo que es el problema hoy día aquí en Bolivia, ¿no? Si no se puede demostrar la culpabilidad, entonces es inocente. Por eso Dios trajo, escúcheme bien esto, por eso Dios trajo la ley de Moisés, para inculpar a los seres humanos, para mostrarles al espejo, miren aquí ustedes son pecadores. Donde no hay ley, no se puede inculpar de pecado. Pero ahora hay ley, entonces se puede acusar con toda justicia y demostrar a la humanidad su espejo, miren, aquí está tu pecado. Amén. No obstante, igual reinó la muerte, dice Pablo. Ahora, aquí Pablo menciona esa larga etapa en la cual no existía la ley de Moisés. Es decir, miles de años, desde los primeros seres humanos, Pablo llama Adán, hasta Moisés, todos ellos estaban sin ley. Muéstranos, yo voy a leer. En Romanos 2:12, sin embargo, Pablo ya lo adelantó. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Es decir, no porque es que no había ley, yo no sabía, eso ya salva. No, o sea, el pecador está inundado en su pecado y reina la muerte. Entonces, vayamos al verso 20. Eso es interesante.
Y necesita ser explicado, porque si no nos vamos a desviar. En el verso 20 nos dice algo muy interesante en Romanos 5. Pero la ley, ¿para qué se ha introducido? Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Ahora sí estamos mal, che. O sea, para que haya más pecado. Creo que alguna traducción decía, para que el pecado se haga más pecado. O sea, para que, dale una suelta, dale. ¿Para eso es la ley? Eso no es la mente de Pablo. Eso no está en la mente de Pablo. Solamente nosotros, por la falta de información, a veces por falta de esos conceptos claros que necesitamos, ¿no? Pensamos, ¿cómo es esto ahora para que abunde el pecado? Dice Pablo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Miren, yo le voy a dar una pequeña comparación después de esta segunda. La ley se entremetió entre Adán y Cristo, porque cuando llegó la ley, pues en el medio más o menos, ¿no? Entonces ahí está Adán, ¿no? La primera humanidad, aquí está Cristo y ahí está Moisés. Y se introdujo ahí la ley. Se vino ahí, se entremetió la ley. Exactamente Pablo está diciendo esta palabra. ¿Saben cómo se entremetió la ley? Como una suegra. Se entremetió ahí, donde nadie le llamó, ¿no? Ahí está yo, ¿qué está pasando? Y de repente la pareja se pelea peor. Por eso muchas veces nuestro consejo pastoral, suegritas y suegras, dejen a ellas ahí discutir sus cosas ahí, porque si tú te entrometes ahí, peor es. El pecado abunda más. Así vino la ley. Oigan, esa es la palabra que utiliza Pablo. Se entremetió. Se introdujo clandestinamente, vino la ley ahí como alguien que no lo ha llamado la ley. Nadie ha llamado por la ley, ¿no? Se metió ahí la ley, dice Pablo. En el medio de Adán y Cristo ahí se metió la ley para que el pecado abundase. ¿Qué significa para que el pecado abundase? La ley se introdujo, se entremetió ahí, ¿no? Entonces, para que abundase el pecado. La palabra griega aquí es la palabra pleonazo. Y pleonazo se tiene que traducir como dice aquí correctamente, para que abunde el pecado. Pero escúchame bien, tal vez hay mejor traducción. Para que el pecado pueda aumentarse o crecer o hacer abundar. La ley para aumentar el pecado otra vez. ¿Será así? Les voy a ayudar. No en el sentido de pecar más. Eso no es el sentido que Pablo da. No tendría sentido, ¿verdad? No tendría sentido que la ley se fue dado para que más pequen los seres. No, eso no es el tema. Debes pensar en una lupa y en el azul de metileno. ¿Tú sabes lo que es? Debes pensar cuando Pablo dice, en una lupa debes pensar para que abunde, para que aumente el pecado, debes pensar en una lupa, en un microscopio y en el azul de metileno. ¿Para qué sirve el azul de metileno? ¿Para eso es? Si no meto aquí a esta piel de cebolla, esta membrana, epidermis, ¿no? Epidermis, ¿no? Esta membrana, esta pielcita delgadita de la cebolla, ¿no? Si tú lo pones bajo microscopio, lo ves todo en blanco, ¿sí o no? No ves nada. No ves nada. Recién con el azul de metileno se contrasta y se aumenta los colores tanto del núcleo de la célula y de las paredes de la célula. Se colorean. Y de esta manera se hace notable y se hace visible. Pablo de alguna manera, bueno, no estaba pensando en eso, ¿no? Pero yo digo, él estaba pensando en esto. Al decir la ley sirve para manifestar y contrastar más el pecado. No para que tú y yo pequemos más, sino como una lupa para que tú te des cuenta más fuerte, eso es pecado. Para eso es la ley. Y se recuerdan ustedes, anteriormente ya lo había dicho Pablo, ¿sí o no? La ley es para qué? Es para enseñarnos qué es el pecado. ¿Se recuerdan? Es para manifestar el pecado. Entonces, para eso es el uso de la ley. Pablo dice, es para contrastar, es para marcar. ¿Por qué la humanidad está en pecado? Lee la ley y observa
y te vas a dar cuenta cuán pecaminosa es la humanidad. Eso es un uso muy legítimo. Eso, por ejemplo, Pablo dice que cuando dice que el que utiliza la ley legítimamente, y un uso legítimo es para que nos demos cuenta qué es el pecado y qué significa el pecado. Entonces, la ley se introdujo para que el pecado abundase, es decir, para que el pecado se aumenta como una lupa, para que tú más detalladamente puedas ver, aquí está el pecado. Lo que simplemente sin la ley no podríamos darnos cuenta, aunque está vigente en nuestras vidas, pero con la ley de Dios podemos darnos cuenta, aquí está, eso está. Lo que muchos hoy día más bien abandonan y otros de repente piensan que sirve para justificarnos y ser aceptos ante Dios. El uso legítimo es para contrastar, para aumentar y para hacer abundar el pecado, es decir, el entendimiento acerca del pecado. Amén. Entonces, Pablo de esta manera nos está enseñando acerca de Moisés, de que, ¿qué nos dio Moisés? Dios nos dio a través de Moisés, a través de la ley de Moisés, una visión mucho más clara acerca del pecado, acerca de nuestra humanidad y cómo nosotros estamos inundados en el pecado. Pero ¿puede este Moisés y su ley y cumplirla y obedecerla y hacerla y todo esto devolver la humanidad hacia Dios? ¿Puede esta ley que sirve para contrastar sanar nuestra relación con Dios? La palabra otra vez muy clara y resonante y retundo, no. La ley no fue dada para aquello. La ley no fue dada para que tu relación sea sana con Dios. Tú puedes de repente reparar muchas cosas. De repente si observas, creo que eso está mal, que yo debo estar ahí. Pero tu relación con Dios no se sana con esto. Y ahí viene ahora Cristo. El tercer personaje aquí, el tupos, el tipo, la figura, que Adán es figura, es tupos, es una figura. Y Cristo es el cumplimiento, es lo exacto de esta figura. Adán, el cual es figura del que había de venir, dice. Entonces, aquí dice el apóstol Pablo, los últimos versículos, lo siguiente. El versículo 15 nos habla Pablo de que en lugar de lo que Adán, la primera humanidad, nos trajo el pecado, Cristo ha venido para darnos el regalo de Dios y su gracia y su misericordia. En el verso 16 decía Pablo, en donde Adán nos trajo esta condenación por el pecado, vino Cristo para traernos justificación. Una justicia que no hemos hecho nosotros, sino una justicia que Él nos regala. Verso 17, que Adán nos ha traído un reinado y un gobierno de la muerte. En Cristo ha venido el gobierno y reinado de la vida. Verso 19, tal vez todos lo podemos leer aquí. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. El verso 20 dice, y si alguien... La ley ahí abunda, dice en el verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado aumentase y se contraste y se muestre más claramente pecaminoso. Mas cuando el pecado abundó y se hizo bien fuerte, bien claro está el pecado, por eso Pablo grita y dice, ¿quién me liberará de esta humanidad, de esta condenación de muerte? Pablo dice, si el pecado se hizo muy grande, se aumentó y se hizo muy claro en nuestras vidas, más claro y sobreaumente, y todavía con un microscopio más claro, debemos ver la gracia de Dios, la gracia de Dios. Y en vez de que el verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces, en vez de que la muerte reine en nuestras vidas, Cristo ahora reina, la gracia de Él ahora reina en nuestras vidas y la justicia y la vida eterna gobierna y reina en nuestras vidas. Amén.
Muéstranos rápidamente 1 Corintios 15, versos 21 y 22. Si no hubiéramos escogido la carta a los romanos, creo que está bien que estamos estudiando esto, hubiera sido más rápido. Mira lo que dice Pablo aquí él lo resume en 2 frases. En el verso 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Cristo es el representante de sus seguidores. Cristo es aún más solidario con los que le siguen y creen en Él. Si Adán ha sido muy solidario, muy obligatorio para toda la humanidad, Cristo es aún más solidario y más amoroso con todos nosotros los que creemos en Él para darnos vida. Cristo es el representante de sus seguidores, de una nueva humanidad, la humanidad del reino. En resumen, podríamos decir, Cristo rompe el poder del pecado y Él sí, lo que Adán ni Moisés han podido, Él sí nos da una esperanza de una nueva vida. Cristo nos dio una vida también con mucha claridad, aún mayor claridad que la ley de Moisés todavía, ¿sí o no? Con mucha claridad, pero no solo eso, no solamente nos muestra el espejo, sino también nos muestra el camino. Él también nos da la eternidad. ¿Puede Cristo salvar y devolver la humanidad a Dios? Un rotundo y resonante sí, y absolutamente sí. Lo que Adán, la humanidad en sí, no puede, lo que la ley y Moisés no puede ni pudo, Cristo lo ha realizado para todos nosotros. Amén. Y debemos entender, la conexión con Adán es automática y absoluta. Eso no lo escoges. La conexión con Moisés es accidental o relativa. Porque si tú has nacido como israelita, entonces ahí estabas. Y si no, pues no. Pero la conexión con Cristo, para que tú y yo fuéramos conectados con Cristo, es también relativa, pero es en el sentido relativo voluntario. Por eso Jesús decía, sígueme. Y los que le siguieron recibieron esta vida eterna. Los que creyeron en Él reciben esta vida eterna. Los que rehusaron de creer en Él, bueno, esta desesperanza simplemente sigue. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor.